escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Rey de mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh,
Hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Como ustedes saben, en los días pasados hemos estado hablando sobre este tema fundamental, el quebrantamiento. Hemos visto varios pasajes y el pasaje que vimos fundamentalmente la semana pasada fue el pasaje de Jeremías capítulo 18. En Jeremías capítulo 18 vimos este escenario en donde Dios lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero y le muestra el alfarero destruyendo y rehaciendo una vez más el vaso de barro en sus manos. Vimos cómo esta imagen representa el obrar de Dios en cada uno de nosotros, de cómo Dios nos toma, nos refabrica, nos rehace y en este proceso nosotros nos sometemos a Él. Un proceso que luego en el libro de Romanos tiene su nombre, la santificación. Esta imagen que Dios le provee al profeta Jeremías de este vaso de barro siendo quebrantado, nos trae este tema que estamos tratando en estos días, el quebrantamiento. El quebrantamiento siendo esa tristeza espiritual, ese acongojamiento espiritual por nuestros pecados, por nuestras faltas, esa rotura en nuestra compostura que a veces tenemos, en nuestra arrogancia, y un proceso de humillación espiritual, un proceso en el cual nosotros, sometidos al Señor, somos traídos delante de su presencia en una actitud de adoración. El día de hoy yo quisiera moverme dentro del mismo libro de Jeremías a un pasaje un tanto más temprano que nos va a hablar también de otro objeto, de otra imagen gráfica que el Señor le pone a Jeremías, donde algo también quebrantado, en este caso no tanto de la refabricación que hace el Señor en cada uno de nosotros, sino de la futilidad de la idolatría, de cómo la persona que es idólatra realmente es una persona que está roto espiritualmente, quebrantado espiritualmente, y cómo el proceso de recuperación, el proceso de reasumir esa posición espiritual nuestra, viene cuando nosotros reconocemos nuestra condición. El libro de Jeremías nos presenta un escenario un tanto interesante. Nos presenta un escenario en el cual el profeta está predicando, pero en el momento que Jeremías comienza a predicar en Judá, el escenario que se está dando es un escenario un tanto interesante. Vemos como todos los reyes comienzan en un declive moral. Nosotros conocemos parte de la historia donde comienza con Saúl, luego viene David, un rey que gobernó conforme al corazón de Dios, pero luego viene Salomón, un hombre con toda la sabiduría, sin embargo dominado por sus pasiones, y luego viene su hijo Roboam, quien comienza o es el que da la manifestación externa de un declive moral en la monarquía del pueblo de Israel, y allí viene la división del reino del norte, el reino del sur. Hemos visto ya para cuando comenzamos a leer a Jeremías cómo el reino del norte ha sido prácticamente desvanecido y el reino del sur que todavía se mantiene compuesto. El trabajo de Jeremías es anunciar el castigo de Dios que viene sobre el pueblo. En este reinado vienen hombres que reinan sobre el pueblo de Dios, sin embargo, están de igual manera propiciando la idolatría. Y esta idolatría no era una idolatría cualquiera, es una idolatría manifestada incluso en el proceso de sacrificio de niños, donde niños son sacrificados a los ídolos, a Moloch y a otros dioses. Se adoraba en este tiempo a la diosa del cielo, se adoraban otras deidades falsas. Y viene un rey joven llamado Josías, y este rey es uno que se menciona como un rey que mantiene la integridad. Un rey que encuentra el rollo de la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, se le hace leer la palabra de Dios al pueblo y viene un arrepentimiento, pero por lo que vamos a ver parece ser un arrepentimiento somero, un arrepentimiento efímero, un arrepentimiento que fue fundamentalmente superficial. Esta reforma, este arrepentimiento, este avivamiento alcanza un ápice alrededor del año 622 a.C. Este arrepentimiento que sucede durante el reino de Josías realmente no tiene mucha duración, y tal es el caso que en el momento de la muerte de Josías vemos cómo el pueblo entonces vuelve otra vez
a descarriarse y vuelve otra vez a sus viejas prácticas de adorar ídolos y dioses falsos. Este gobierno de Josías realmente creó un avivamiento vacío, un avivamiento no sostenible, creó un avivamiento que funcionó en el momento y para la gloria de Dios hubo mucho arrepentimiento, probablemente muchas personas fueron salvas durante este proceso. Sin embargo, por los reyes que vinieron luego y las generaciones que pasaron después de ahí, lo que vemos es que el pueblo realmente seguía manifestando una falta de sinceridad religiosa, una falta de honestidad, una continua práctica de adulterio, de injusticia y de tiranía en contra de los oprimidos, y donde prevalecía una maldad sin excepción. Y es en ese contexto que Jeremías llega a predicarle al pueblo en un contexto en el cual las personas se habían apartado completamente del Señor, aún después de haber experimentado una conexión con Dios. El pueblo de Dios necesitaba no solamente reconocer su mal, sino llegar a un punto de quebrantamiento tal que le lleve al arrepentimiento. Ese quebrantamiento podría haberse manifestado en la manera en la que el pueblo reconoce que está mal, que el pueblo reconoce: hemos obrado mal, hemos estado obrando mal, y el castigo del Señor que viene sobre nosotros es para hacernos despertar. El escenario en el cual Jeremías está predicando al pueblo de Israel es un escenario muy parecido al que vivimos hoy en día. Un escenario en donde vemos el cumplimiento de las profecías y donde Dios está hablando de una manera práctica, donde leemos en las Escrituras algunas cosas y entonces vemos en el mundo cómo esas cosas están tomando forma. Las enfermedades, las catástrofes naturales, las guerras y las contiendas, todo eso es una realidad que ya ha sido dicha en la palabra de Dios. El anuncio constante de los cristianos: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, comienza aparentemente a perder peso cuando van pasando los años y Cristo no ha venido todavía. Cuando vemos estos males que se acercan, entenderíamos las personas deberían arrepentirse, deberían ver, esto lo dice la palabra, déjame yo buscar el arrepentimiento. Sin embargo, lo que vemos es personas que endurecen su corazón. La maldad se aproxima y el retorno que inevitable de nuestro Señor Jesucristo, que se vuelve eminente, ese retorno en el cual Él vendrá con poder y gloria, parece ajeno en la mente de la persona porque se entiende que no va a suceder en un futuro cercano. La predicación de Jeremías entonces viene en ese contexto hacia el pueblo de Judá, y la predicación de este mismo pasaje en nuestro contexto, ruego a Dios caiga en corazones diferentes, corazones que de verdad buscan el arrepentimiento del Señor. Quiero invitarle en sus Biblias a que leamos el libro de Jeremías capítulo 2. En Jeremías capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 8, y allí encontraremos lo que el Señor habla a su pueblo a través del profeta Jeremías. El Señor le dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quirim y ved, y enviad gente a Cedar, y observad atentamente, y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Eso dice el profeta Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 2, versículos del 8 al 13.
Y lo que vamos a ver aquí es cómo este pasaje, Dios declara los males que ha cometido el pueblo. Y vamos a ver entonces cómo el pueblo, primero, se suponía que debía responder. Y segundo, cómo nosotros estamos llamados a responder. En última instancia veremos un pasaje que habla de algo similar en los evangelios. Vemos aquí entonces, cuando el profeta Jeremías comienza a hablar con el pueblo, esta primera parte. Una de las cosas que el profeta Jeremías tiene que hablar con el pueblo de Dios por palabras que ya Dios les ha dado, es que los sacerdotes ya no comenzaron a preguntarse ¿dónde está el Señor? Dios, que ya se había apartado de su pueblo, hablando con Jeremías, comienza a cuestionar por qué los sacerdotes no dijeron ¿dónde está el Señor? Había una clase de ceguera espiritual en la cual los sacerdotes creían que Dios estaba con ellos cuando Dios realmente no estaba. Los que se ocupaban de la ley tampoco conocieron a Dios. No sabían dónde Dios estaba obrando, no tenían manera de identificar dónde Dios realmente estaba. Y lo peor de esto, y es el primer mal que veo aquí y que realmente tenemos que meditar en esto, es que Dios dice, los profetas profetizaban por Baal. ¿Qué implica esto? Que las personas que tenían el oficio de profetizarle al pueblo, en vez de profetizar palabra de Dios, estaban profetizando palabras de Baal. Entendamos que Baal era un dios falso. Baal, de igual manera, es en muchos pasajes simbolizado como Satanás, el dios falso, el padre de la mentira. De una manera pudiera decirse que esos profetas comenzaron a profetizar en nombre de los dioses falsos, en nombre de los ídolos, o que estos profetas de igual manera habían comenzado a profetizar en nombre de Satanás al pueblo. Los profetas que habían sido asignados por Dios para predicar acerca de Dios, las palabras de Dios, ahora habían comenzado a profetizar en nombre de Baal. Estos mismos hombres andaban tras cosas que no aprovechan. Nosotros tenemos que meditar si de verdad esto ha sido algo que ha sucedido entre nosotros. Si de verdad hay profetas de Dios, predicadores de Dios, apóstoles de Dios, pastores que han sido asignados por Dios, que en vez de predicar la palabra de Dios se han abocado a predicar y profetizar en nombre de falsos dioses o el falso evangelio, predicar falsedad o hablar en nombre de ídolos. No solo esto, sino lo que nos dice la palabra, andar tras cosas que no aprovechan. ¿Cuántas veces los hombres de Dios se han dedicado a predicar o a hablar de lo que no tiene provecho? El Señor continúa hablando a su pueblo, tanto en el versículo 9 hace un llamado a que va a contender en contra del pueblo y hace un llamado también de que va a contender contra los hijos. Dice, pasen y vean en otros pueblos, pasen y vean en otros lugares, si alguna vez alguien ha hecho esto. Vean si alguna vez alguna persona de los lugares paganos ha hecho esto. Si en algún momento alguien se ha dedicado a hacer las cosas malas que ha hecho el pueblo de Dios. El versículo 11 nos dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses? ¿Alguna vez hemos visto que el que anda en falsedad, que el que anda en la maldad, ha cambiado su maldad? Sin embargo, los hijos de Dios, en vez de servir al Dios verdadero, se abocan a servir a la maldad. Dios dice aquí mismo, estos no son dioses, sin embargo, quienes les sirven no los han cambiado, no han abandonado el adorar a sus ídolos. Sin embargo, es como mi pueblo ha abandonado el adorar a Dios. Tenemos que preguntarnos si eso ha sido nuestra realidad. Tenemos que preguntarnos si en alguna manera nosotros hemos hecho como el pueblo de Israel, si nos hemos abocado a abandonar al Dios que nos ha hecho tanto bien. Vuelve el segundo mal que habla de Dios aquí en el versículo 11, explicando la pregunta que acaba de hacer. Es que mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha.
Nosotros debemos meditar cuántas veces nosotros como creyentes hemos cambiado esta gloria de Dios, la gloria del pueblo de Dios, la gloria que tenemos por compartirla con Dios, por cosas que no aprovechan, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no nos llenan, por ídolos falsos. Cuando vemos esto, pudiéramos tomar cualquier actitud, pero el Señor nos está llamando a una actitud clara. En el versículo 12 dice, espántense, llénense de espanto por esto, oh cielos, temblad y queden en extremo desolados, declara el Señor. El Señor está llamando a los cielos, el Señor está llamando a la humanidad, el Señor está llamando a la creación a una actitud de espanto, a que temblemos, a que quedemos en extremo desolados, a que de verdad nos llenemos de ese quebrantamiento, a que el espanto nos abunde el alma y digamos, no hemos actuado bien, hemos cambiado a Dios de verdad por ídolos de mentira. Romanos capítulo 1 nos dice, hemos cambiado al Creador por la creación. Hemos dejado de dar gloria y gracias al Creador para dar gloria y gracias a la criatura, a la creación. Hemos abandonado nuestro Dios verdadero por dioses falsos. Actitud que los que adoran a los dioses falsos nunca han hecho, nunca han cometido. Eso no aprovecha. En ese contexto, el Señor entonces nos dice en el verso 13, 2 males ha cometido mi pueblo. 2 males ha cometido mi pueblo. Y viene a resultar el verso 13 como un resumen de ya todo lo que Dios ha hablado. Pero es el verso clave que vamos a ver aquí. 2 males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Cómo Dios entonces habla de estos 2 males que su pueblo ha cometido y cómo lo vemos nosotros en nuestro contexto? Lo primero es que el pueblo, habiendo cometido estos 2 males, el primer mal viene en un abandono de Dios, un abandono de su verdad, un abandono de la intimidad con Dios, un abandono de esa fuente de agua viva, un abandono de aquello que realmente nos completa como creación de Dios, que el hombre fue creado para adorar a Dios, que el hombre se apartó de esa adoración a Dios y que Dios entonces cuando nos volvemos a reencontrar con Él somos completos. Por eso tenemos este texto que dice aquí que Dios es para nosotros una fuente de agua viva, es que nos mantiene llenos. Nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar algo superior a nosotros. El problema está en que las personas ignoran esto y se abocan a adorar muchas cosas que le llenan de satisfacción, no tomando en cuenta que esta misma actitud es realmente una actitud con la cual fuimos creados. Algunos vamos a buscar a Dios y a adorar a Dios y otros van a buscar crearse para sí mismos ídolos a los cuales adorar. Un teólogo muy reconocido decía, el ser humano es simplemente una fábrica de crear ídolos. Cuando el ser humano no tiene a Dios, comienza a fabricarse ídolos para sí mismos. Y en esto nosotros vemos que el abandono de Dios, cuando el ser humano abandona a Dios, esto puede fungir tanto como causa y como efecto de la idolatría. La persona que abandona a Dios inevitablemente caerá en la idolatría. Y la persona que adorando a Dios comienza a practicar alguna forma de idolatría, consecuentemente también abandonará a Dios. Ese es el peligro de la idolatría. Jesús ya nos advirtió, ninguno puede adorar a 2 señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. De igual manera, ninguno puede amar a Dios y tener ídolos para sí mismos. La idolatría se convierte para el ser humano en lo que en la segunda parte de este verso 13. El ser humano no solamente ha abandonado a Dios, fuente de agua viva, sino que se ha cavado para sí mismo cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y quiero ponerle una imagen un tanto dominicana. ¿Qué sería un tinaco pinchado?
donde usted está tratando de abastecerse un poco de agua en un día que le anuncian que se va a ir el agua, y usted prende la bomba o abre la llave y comienza a llenar el tinaco, pero el tinaco está pinchado, tiene un hoyo, está botando todo el agua que le entra, la está botando y fácilmente está botando más agua que la que recibe. Es fútil, es un mal. Es estúpido pensar que en algún momento se va a llenar o que va a estar satisfecho. Sin embargo, como seres humanos con la práctica de la idolatría es lo que hacemos. Tratamos de llenarnos y de satisfacernos con cosas que la palabra de Dios deja dicho claramente no nos van a llenar. El único que puede llenarnos es el Señor. Es una fuente de agua viva. Es la fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es el Señor para nosotros. Cuando le abandonamos, estamos creando para nosotros mismos unas cisternas agrietadas. Cuando esto sucede, el pueblo de Dios tiene el llamado de escuchar la palabra profética de Jeremías y de escuchar la palabra profética del Señor Jesús, de escuchar la palabra profética de la palabra de Dios que se habla a cada uno de nosotros. Cuando el Señor revela nuestro estado interno, cuando el Señor apunta a nuestro corazón y nos hace saber que estamos mal, que no estamos siendo satisfechos con las cosas que estamos haciendo aparte de Dios. El ser humano tiene dos opciones: taparse los oídos a la verdad de Dios o escuchar la verdad de Dios, ver su condición y permitir que el Señor nos repare. El pueblo de Dios en los tiempos de Judá, en los años 600 antes de Cristo, se dedicó a ignorar las palabras del profeta Jeremías. Y vino castigo sobre el pueblo. Vino un castigo sobre el pueblo que era inminente. El Señor mandó a naciones a atacar el pueblo de Judá para que puedan reconocer su maldad y puedan arrepentirse de sus pecados. El pueblo de Judá ignoró la palabra profética de Jeremías, de que eran cisternas agrietadas y de que habían abandonado a Dios, y por tanto tuvo que venir el castigo de Dios sobre el pueblo. Hoy día tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos si en alguna manera hemos abandonado a Dios y nos hemos abocado a adorar dioses falsos, aunque estos no sean dioses, y hemos practicado una idolatría y hemos cavado para nosotros mismos cisternas agrietadas que no retienen agua, cisternas agrietadas que no sostienen aquello que consumimos. Nos hemos convertido consumidores insaciables, y en este proceso el llamado a nosotros es a escuchar la palabra de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Que no suceda con nosotros como sucedió en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Si nosotros ponemos atención a las palabras de Dios, el Señor ministrará nuestras vidas. Tenemos que nosotros meditar cómo responderemos a la palabra de Dios. Cómo responderemos a ese llamado del Señor a arrepentirnos de nuestros pecados. Cómo respondemos cuando el Señor revela lo que de verdad hay dentro de nosotros. ¿Cómo respondemos a eso? La manera en la que respondemos a eso puede implicar castigo y puede implicar arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, seremos castigados. Pero si nos arrepentimos, veremos la salvación del Señor. Permítame orar. Padre, te damos gracias por tu amor y bondad y tu misericordia. Te pedimos que tu palabra, Señor, revele a nuestros corazones tu verdad y tu amor. Te pedimos, Padre, que asimismo como tú revelas la realidad de nuestro corazón, nosotros podamos acudir a ti en arrepentimiento, escuchar tu palabra y arrepentirnos de nuestros pecados. Padre, que tengamos la actitud de la mujer samaritana, la actitud de esa mujer que de verdad te busca y que al ver quién tú eres, te adora de todo corazón, en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.